Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. ¿Qué tal, amigo y amiga? Estamos de nuevo en el Instituto Bíblico del Aire, su cita de cada día con la Palabra de Dios. Hoy continuamos estudiando el Antiguo Testamento. Le invitamos a buscar su Biblia, papel y lápiz para un mejor provecho de este estudio. Ya Alberto Valle está listo con la clase de hoy. En el Sermón del Monte, Jesús nos dice que un día habrá personas que vendrán a Él en el día del juicio y que tendrán una evaluación de sus vidas que se resume en 3 palabras: muchas obras milagrosas. Pero luego nos dice esta terrible verdad allí en Mateo capítulo 7, que Él les dará una evaluación de sus vidas también en 3 palabras: hacedores de maldad. Y luego les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí. Lo que se nos está diciendo aquí es que es posible que usted esté creyendo que está involucrado en muchas obras maravillosas para Dios, pero que realmente usted es un hacedor de maldad. Alguien dijo una vez que cuando lleguemos al cielo, una de las cosas que nos va a impresionar es que descubriremos que mucho de lo que nosotros pensábamos que era la obra de Dios era solo obra de la carne. ¿Cómo es posible que la gente haya estado tan engañada? Cuando llegamos a lo que llamamos los evangelios sinópticos del Antiguo Testamento, los libros de Esdras y Nehemías, tal vez encontraremos una respuesta. Estos libros tienen mucho en común. Ya los pusimos en perspectiva en nuestra última lección, pero una cosa que tienen en común es su tema. Su tema es la obra de Dios. El libro de Esdras, por ejemplo, nos muestra algunos principios que deben aplicarse si una obra de hombres va a ser de hecho una obra de Dios. Y el libro de Nehemías nos muestra el perfil del tipo de líder, del tipo de hombre, del tipo de ser humano que tiene que ser el agente del trabajo de Dios. Si el trabajo de Dios se va a hacer a través de un hombre o de la gente. Estamos viendo a Esdras y Nehemías juntos, porque son llamados los gemelos del Antiguo Testamento. Al mirar a los 5 principios que tienen que estar involucrados si una obra de hombres va a ser obra de Dios, vimos que cuando Dios quiere hacer un trabajo a través de los hombres, primero Dios debe ser el primer trabajador detrás de esa obra. Entonces Dios dará clara dirección a través de la gente que va a ser su agente en la obra. Luego vimos, como tercer principio, que el Dios que es el principal trabajador detrás de su obra, también provee todo lo necesario para que ese trabajo se logre. Además de esto, vimos un cuarto principio, y es que Dios no solo provee, sino que lo hace abundantemente, más de lo que pedimos o pensamos. Ahora, el quinto principio es que cuando se está haciendo un trabajo para Dios, uno debe esperar una estrategia de parte de Satanás, de parte del enemigo. Cuando trabajamos para Dios, también hay en el mundo un poder del mal que está contra nosotros, está obrando en nuestra contra, porque estamos con Dios y con la obra de Dios. Necesitamos entender entonces las estrategias de Satanás. No debemos ignorar sus maneras. Él es engañador, le gusta imitar, y esta es su manera de hacerlo. Oiga bien, el más grande enemigo de lo mejor es lo bueno. Dios quiere hacer el mejor trabajo en usted, pero Satanás es muy astuto, y para tentarle a usted para que la obra de Dios no progrese, le presentará algo que es bueno, una alternativa que no va más allá, que no llega a lo mejor. Pero recuerde que Dios quiere siempre lo mejor. Continuemos con nuestros principios en el libro de Esdras.
Y tendremos un sexto principio que pudiera bien ir con el quinto, por el hecho del mal. Siempre espere oposición cuando usted intenta llevar a cabo la obra de Dios. Muchas veces hay personas que comienzan un trabajo para Dios y tan pronto como les llega la oposición piensan, perdí la señal. ¿Qué pasa? Como diciendo, no debería haber oposición. Esto no es verdad, mi querido hermano. Hay un poder del mal en este mundo que es personificado, tal como el poder del bien y el poder de Dios son personificados. Dios obra a través de la agencia de la gente, y así también lo hace y lo quiere hacer Satanás. Ahora, si Satanás se opone a todo lo que Jesucristo hace, ¿qué piensa usted? Si está enrolado en hacer la voluntad de Dios, ¿no tendrá oposición de parte de Satanás? Sí que la tendrá. La gente se le opondrá, y aun sin saberlo, ellos pueden ser embajadores de Satanás al oponerse a usted. Recuerde cuando Jesús primero le dijo a los apóstoles que él iba a la cruz. Pedro, quien acababa de decir la cosa más maravillosa, cuando el Señor dijo, ¿quién dicen los hombres que soy? Y Pedro inmediatamente contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús dijo, Simón, te voy a decir algo. No te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Y voy a construir mi iglesia sobre el hecho de que un hombre como tú pueda decir algo así. Esto es todo un cumplido de parte del Señor, un halago para Pedro. Pero casi con el mismo aliento, el Señor le dijo, déjame decirte algo más. Voy a Jerusalén y seré crucificado, y describió la cruz. Y dice que Pedro se le opuso, y luego el Señor le dijo esta cosa asombrosa a Pedro. Ni siquiera lo llamó Pedro, le dijo, apártate de mí, Satanás. Esto no proviene de Dios. En otras palabras, él le dijo que Dios estaba obrando por medio de él en una ocasión, y en la otra, Satanás estaba obrando por medio de él. Debemos darnos cuenta de que esta es una posibilidad. Aún personas como Pedro pueden ser usadas por Satanás. Así que algunas veces, cuando uno dispone el trabajo para Dios, la oposición seguro que va a aparecer, y generalmente por medio de personas. Espere la oposición. La Escritura nos dice que esta oposición vendrá en dos tamaños y de dos direcciones. Primero, recibiremos la oposición desde fuera, y luego debemos considerar la oposición de adentro. El apóstol Pablo, quien fue ciertamente un instrumento en la obra de Dios, como quizás ninguna otra persona lo ha sido, él dice en Corintios, por ejemplo, hablando de la oportunidad de evangelizar en Asia, una gran puerta se ha abierto para mí, pero hay muchos adversarios. Eso es, la puerta es grande, las oportunidades son fenomenales y los adversarios son también grandes. Esa es en verdad una afirmación, una confirmación de que es un trabajo de Dios, porque debemos esperar oposición. Habrá siempre gente en la tierra que no le va a desear el bien cuando usted esté realizando el trabajo de Dios. La oposición puede venir de afuera. En el libro de Esdras, cuando ellos regresan a reconstruir el templo, tal como Esdras lo informa, recordemos que Esdras no estaba allí, él vino después. Él dice que los residentes locales trataron de desanimarlos y asustarlos, enviando agentes para decirle mentiras sobre ellos al emperador Ciro. Y cuando todavía ellos seguían con su construcción, dice que ellos se burlaban y se reían de ellos y decían, ¿qué piensa esta pobre gente judía? ¿Creen que van a reconstruir el muro en un día si ofrecen suficientes sacrificios? Y miren esas viejas piedras que están sacando de las ruinas y usándolas otra vez, y se burlaban de ellos. La oposición aumentaba, y en verdad comenzaron a oponérseles al punto de que ellos tuvieron que poner guardias armados. Sobre todo en Nehemías, cuando están haciendo el muro, con una mano trabajaban y con la otra sostenían la espada. Tuvieron que pelear mientras hacían la obra de Dios.
Esa es la oposición desde afuera. Y en cierto sentido, es más fácil tratar con esto porque es abierto. Está ahí donde uno lo puede ver. Uno puede predecir un poco lo que ellos van a hacer. Pero el segundo tipo de oposición viene de adentro. Cuando ellos regresaron a hacer esa construcción, dice que esta gente pagana que vivía en esa parte del mundo vinieron a los líderes. Líderes como Zorobabel, ese gobernador, y Jesúa, el sacerdote que regresó en el primero de los regresos. Y estos paganos dijeron: vamos a trabajar con ustedes, porque estamos interesados en su Dios tanto como ustedes. Le hemos hecho sacrificios a él desde que el rey de Asiria nos trajo aquí. ¿Sabe? Ellos habían sido conquistados por Asiria y habían sido traídos a esa tierra. Y entonces los babilonios conquistaron a los judíos en esa tierra y se los llevaron a Babilonia, que luego llegó a ser Persia. Esa era la forma en que los conquistadores actuaban. Pero dice que Zorobabel y Jesúa y los otros líderes judíos contestaron: ustedes no tendrán parte en esta obra. El templo de Dios tiene que ser construido por el pueblo de Dios, tal como Ciro lo ordenó. Y aquí hay un hermoso principio. El trabajo de Dios tiene que ser hecho por el pueblo de Dios. Y hay mucho más cosas que aprender aquí en este libro interesante, este libro de Esdras. Vamos a continuar en nuestra próxima lección aprendiendo de él. Mientras tanto, recuerde, la oposición vendrá si usted está involucrado en la obra de Dios. Dios va a estar obrando a su favor, pero también Satanás, junto con sus demonios, estarán coordinando actividades y acciones para frustrar la obra de Dios. Lo bueno de todo esto es que con Cristo somos más que vencedores y la victoria es nuestra. Eso lo aprendemos en estos libros que hemos llamado los Evangelios Sinópticos del Antiguo Testamento. Gracias por haber participado en esta clase del Instituto Bíblico del Aire. Solicite gratuitamente a vuelta de correos notas de esta interesante serie sobre el Antiguo Testamento. También nos gustaría saber en qué forma estos estudios son de utilidad para usted. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Dios le bendiga y hasta nuestro próximo encuentro. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.